El Señor quiere que tú recuerdes que Él es grande, que tú recuerdes sus promesas, que tú recuerdes su palabra, porque eso no son necedades, no son mentiras, son realidades. Aleluya. Pero el pueblo, porque estaba descarriado, debilitado, porque se habían olvidado del Dios de la Biblia. Por eso que hay que hablarle a la gente la Biblia, hay que hablarle a los pueblos de la palabra de Dios, porque el diablo quiere que tú te olvides de lo que Dios ha hecho. No te olvides de lo que Dios ha hecho por tu vida. No te olvides de lo que Dios ha hecho por tu familia. No podemos olvidarle. Conviene que yo declare las grandes señales y milagros que el Dios del cielo ha hecho en mi vida. Y el Señor les dice, luego de clamar, ¿saben ustedes por qué están sufriendo? ¿Saben ustedes por qué están en esta ruina? Es porque yo les dije que me adoren solo a mí. Porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo le dije que me adoren. Yo le dije que me sirvan. Yo les dije que me obedezcan. Pero ustedes no han hecho caso. Se han corrompido y han adorado a dioses falsos. Es por eso que estás así. La gente a veces no sabe por qué están arruinados. Y dicen, yo no entiendo por qué el diablo se ha metido en mi familia. Yo no entiendo por qué el diablo se ha metido en mi matrimonio. Yo no entiendo por qué el diablo se ha metido en mi hija, en mi hijo. ¿Sabe por qué es? Por haber dejado a Dios. ¿Sabe por qué es? Por abrirle la puerta al pecado. ¿Sabe por qué es? Por no ser sinceros. Por no adorar a Dios con integridad. Esa es la razón. Y Dios quiere que sepas por qué has sufrido tanto y por qué estás así. ¿Y sabe por qué? Porque Dios te está haciendo entender cuál es la raíz de tus males, de tu tragedia y de que Satanás se haya enseñoreado de ti. ¿Para qué? Para que puedas pedirle perdón a Dios, para que Él pueda arrancar ese pecado, para que Él pueda sacar esa maldad. Si tú te arrepientes, si tú le pides perdón, este profeta de Dios le está diciendo al pueblo, quiero que sepan, quiero que entiendan, quiero que comprendan que todos los problemas tienen un nombre. Ese nombre se llama pecado. Ese nombre se llama falsos dioses. Cuando uno deja de adorar al verdadero Dios, empieza a adorar al falso Dios, al Dios sexo, al Dios dinero, al Dios libertinaje, al Dios borrachera, al Dios egoísmo. Uno deja de adorar al verdadero Dios por adorar a otro Dios. Eso se llama adulterio espiritual. Por eso Jesús lo reprende y dice, oh generación adúltera y pecadora. Lo que estaba diciendo, me han dejado por servir a otro Dios. El Dios del sexo es la diosa Venus. El Dios de las borracheras y las orgías es el Dios Baco. El Dios de la violencia, de la masacre, del pandillaje, el Dios Marte. El Dios de las perversiones sexuales y la homosexualidad, el Dios Zeus. Pero aquí está el único Dios verdadero. Y esa es la problemática que vivimos en los tiempos actuales. La gente es muy religiosa, extremadamente religiosa, pero también son extremadamente mentirosos, extremadamente pecadores, extremadamente inmorales. Y las religiones, lo que más impera es la hipocresía. Se golpean el pecho, hablan de Dios, hasta predican de Dios, se arrodillan ante Dios, pero sirven a Satanás, sirven al pecado. Todo el que sirve al pecado está sirviendo a Satanás. Son injustos, son tramposos. Eso es lo que impera. Y tienen una cara que parecen buenos, que parecen angelitos. Y cuando escuchan un mensaje como este, se quedan mudos, se quedan silenciosos, porque saben que ellos son ellos, que viven de esa manera y de esa forma. Hay algunos que esconden su pecado, lo tienen muy tapado, muy enterrado,
y pueden engañar a su familia, pueden engañar a la esposa, pueden engañar al esposo, pueden engañar a la sociedad, pero a Dios nadie lo engaña, porque Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Hay quienes no quieren que hablemos de este tema, pero el pecado trae maldición, el pecado destruye la sociedad, el pecado destruye la nación, el pecado destruye los hogares, el pecado destruye los matrimonios, el pecado destruye a la juventud, el pecado trae maldiciones, el pecado trae enfermedades, el pecado trae invasiones, el pecado hace que Satanás se apodere de ti, el pecado hace que las fuerzas del mal te invadan. Por eso que Satanás no quiere que prediquemos contra el pecado, porque cuando la gente deja el pecado, Satanás tiene que largarse, tiene que salir disparado. Ya no puede tener control de esa vida, de esa familia, de ese hogar. Tiene que salir por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de Jesucristo. Muchas religiones Satanás las tiene perdidas. Se llaman de todos los nombres. Incluso algunas se dicen ser evangélicas, pero lo que reina es el pecado. Satanás domina esas religiones. Satanás se ha entronado en esas religiones. Vivimos en un mundo conquistado por Satanás. Vivimos en una sociedad invadida por los demonios y por las fuerzas del mal, el vicio y las injusticias y todo tipo de práctica inmoral es lo que impera en la sociedad. Mire cuántos jóvenes, sus celulares llenos de pornografía, sus computadoras llenas de pornografía, escolares, universitarios llenos de pornografía, jóvenes que salen a fornicar, a tener sexo con una y con otra, bailes inmorales, bailando el baile del perro, del caballo. Cada vez más suciedad, más inmoralidad. Y el que se ríe y se burla, Satanás. Satanás saca pecho y dice: yo soy el Dios de este mundo. Este mundo me pertenece. Yo domino esta nación, yo domino este pueblo. Y qué lástima que haya iglesias que Satanás es el que las ha conquistado. Porque cuando el pecado se mete, Satanás tiene la puerta abierta. Pero cuando la santidad reina, Satanás no puede meter. Y si quiere meter el hocico, un puñetazo de la palabra de Dios le va a sacar las muelas que tiene. Que el Señor reprenda al diablo. Si ustedes dejan que el pecado los domine, Satanás viene y te pone el pie en el cuello. Satanás dice: ahora tú eres mi esclavo, ahora yo mando en tu vida. Y hay personas que hasta están parados en púlpito predicando de Dios, pero Satanás tiene el pie en el cuello. Por eso que hay muchos que no pueden hablar como estoy hablando en este momento por la gracia de Dios. Y tienen miedo a condenar el pecado porque Satanás ya le puso la pezuña inmunda sobre su cuello. Pero aquí está Jesucristo, que el día de hoy va a romper cadenas. Hay gente que le tiene miedo a los demonios, le tiene miedo a los fantasmas. Hay quienes hasta dicen: pastor, no mencione el nombre de Satanás porque no me va a dejar dormir en la noche. Que el Señor lo reprenda. No puede haber hijos de Dios cobardes. No puede haber hijos de Dios llenos de miedo. No puede haber hijos de Dios que viven en una caverna, que estén encerrados. Cristo derramó su sangre en la cruz para darnos libertad. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo pagó un alto precio para que vivamos con libertad, para que vivamos con gozo, con bienestar. Pero hay muchos que hasta se llaman creyentes en Dios, que tienen una vida escondida, una vida derrotada, una vida de aflicción, de tristeza, de miedo, de angustia, acomplejados, silenciados. No pueden ni siquiera alabar a Dios, no pueden ni siquiera levantar su mano. Viven en una cueva, están en la cueva de la tristeza, están en la cueva del desánimo, están en la cueva de la depresión, están en la cueva donde Satanás los acusa. Tienen vergüenza, Satanás los tiene amarrados, los tiene arrinconados. Pero eso tiene que acabarse el día de hoy.
Hoy es un día de campaña. Hoy es un día de confraternidad espiritual. Hoy es un día de victoria, que tenemos que decirle al enemigo que se vaya. Tenemos que echar fuera a los invasores. Tenemos que echar fuera la maldición. Tenemos que echar fuera la plaga. Tenemos que echar fuera la fuerza del mal. Deja de vivir en esa cueva. Estás en una religión que es una guarida de demonios. Una religión que no tiene poder para nada. Una religión donde no se sanan los enfermos. Donde los pecadores siguen esclavizados del pecado. Hasta van a adorar a sus imágenes con caja de cerveza. Y luego de hacer sus ritos y su ceremonia, van a emborracharse. Son esclavos del alcohol. Su Dios no tiene poder. Sus dioses no tienen poder. Sus dioses no los pueden sacar del alcohol, de las drogas, del vicio, de la maldad. Tienen una vida derrotada. Una vida vacía. Una vida hueca. Un cristianismo sin poder. Un cristianismo arruinado de oscuridad. Pero la Biblia dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, una persona que está esclava, que está bajo el control de un vicio, de un pecado, bajo el control de una enfermedad psiquiátrica, psicológica, emocional, no puede levantarse. Está en el piso, está encerrado, está enjaulado, no puede prosperar, no puede avanzar. Y cada vez que el pueblo sembraba y justo llegaba la cosecha, quizás se emocionaban y decían: ahora con esta cosecha vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero venía el invasor. Justo en ese momento llegaban con precisión y le robaban, le quitaban. Y eran miles. Y se llevaban todo. Y se quedaban tristes, melancólicos, llorando, destruidos. Porque el enemigo es ladrón. El enemigo es destructor. El enemigo es perverso. El enemigo es cruel. Pero Cristo es amor. Cristo es salvación. Cristo es bendición. Cristo es iluminación. Cristo es libertad. Cristo es vida eterna. Así que no podían avanzar. Siempre arruinados. Siempre asustados. Siempre escasos. Siempre en crisis. Se esforzaban, luchaban por salir adelante, pero todo se iba abajo. ¿Cuánta gente se siente así? Se esfuerzan, luchan, madrugan, batallan, estudian, viajan, compran, se arriesgan, sudan la gota gorda, les suda la frente, sudor y lágrimas, pero no logran nada. Siguen arruinados, siguen tristes, siguen abatidos. ¿Cuántos de ustedes están aquí y en sus hogares hay un infierno? Tu hija es rebelde, tu hijo anda perdido, tu matrimonio es una frialdad, pero a veces aparentan que todo marcha bien, que todo está controlado, que todo está en orden, pero usted sabe cómo está. Hay algunos que no quieren ni sonreír, hay algunos que no quieren ni vivir, hay algunos que no tenían ni ganas de estar acá. Hay algunos que están totalmente destruidos por dentro. El enemigo no los deja avanzar. El enemigo les ha cerrado las puertas. El enemigo le quita las cosas que logra. El enemigo le ha tornado su vida una desgracia. Es que no podemos convivir con ese ser. No podemos vivir ni con Satanás, ni con su demonio, ni con la maldad. No se puede. Que usted diga que es feliz en pecado, mentira. Que usted diga que es feliz sirviendo al pecado y al diablo, mentira. No se puede.
Usted es un pobre, ciego, miserable, arruinado, pero Cristo ha venido a buscar, a salvar lo que se había perdido. Cristo ha venido a dar vida y darla en abundancia. Cristo ha venido a levantarte del pozo cenagoso. Cristo ha venido a romper todas las cadenas que te tienen agobiado. Cristo ha venido a darte la paz y dártela en abundancia. Cristo ha venido a limpiar tus pecados. Cristo ha venido a transformar el rumbo de tu vida. Que se vayan los miedos, que se vayan las angustias, que se vayan los complejos. No podemos vivir bajo amenaza. No podemos vivir arrinconados. No podemos vivir así. Eso no es vida. Vivir temblando, vivir en un pánico bajo los opresores, los señores. No, hermano. Así no se puede vivir. Vivir bajo una tensión continua. No se puede vivir. No podemos avanzar. No podemos prosperar. Vivimos en una esclavitud. Así estaba el pueblo, sufriendo por su pecado, sufriendo por alejarse de Dios, sufriendo por pisotear los mandamientos de la Biblia. Y el enemigo se enseñoreaba, el enemigo se ufanaba, los pisoteaba. Pero el pueblo hizo lo que debieron haber hecho hace mucho tiempo. El pueblo clamó a Dios. Y cuando el pueblo clama, cuando el pueblo llora, cuando el pueblo gime, cuando el pueblo levanta la mirada a Dios, cuando el pueblo invoca el nombre del Todopoderoso, el cielo se abre, la gracia de Dios desciende, la respuesta del Todopoderoso está ahí para levantar al caído, para limpiar al leproso, para sanar al enfermo. La Biblia dice que la gente, refiriéndose a Jesús, decía: bien lo ha hecho todo. Los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Porque para eso vino Jesús, para dar paz, para dar vida, para dar salud, para dar fortaleza, para dar regocijo. Aleluya. Cuánta gente, hermano, Dios la ve llorar. Cuánta gente Dios la ve sufrir. Cuánta gente están desesperanzados con ideas de suicidarse. Su vida es un infierno, su vida es una desgracia. Su vida va de ruina en ruina, de tragedia en tragedia, de pecado en pecado, de maldición en maldición. Y Dios, que le ama, sufre. Dios padece porque Él ama a los seres humanos. Él no quiere que el hombre llore, no quiere ver a los jóvenes drogados, no quiere ver a las esposas golpeadas por sus esposos. Él no quiere ver esa tragedia, esa desgracia. Él sufre porque Satanás está haciendo una carnicería con la raza humana, endemoniando a la gente, volviéndola loca, perturbándola, pervirtiéndola, degradándola, aniquilando jóvenes, destruyendo hogares y llevándose a miles al infierno eterno. Y Dios tiene todo el poder para sacar a esa bestia maldita de nuestra vida, para arrancar esa plaga pestosa de nuestro ser. Pero Dios no puede hacer nada porque usted no le clama, porque usted no le pide. La Biblia dice: clama a mí, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Claman los justos y Jehová le oye y le libra de todas sus angustias. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abre. Dios quiere intervenir en tu vida. Tú que me escuchas, tú que sufres, tú que estás enfermo, tú que estás arruinado, descarriado, entristecido, fracasado, con problemas terribles en tu vida, en tu hogar. El Señor dice: quiero entrar a liberar, quiero entrar a restaurar, quiero entrar a hacer un milagro, quiero sacar a tus opresores, quiero darte la victoria. No me interesa que tu enemigo sea fuerte, yo te voy a dar el triunfo total. Solo clama a mí, solo clama a mí, dice Dios. Solo invoca mi nombre, yo actuaré. El pueblo ya no aguantaba más. El pueblo no soportaba más opresión, persecución, tiranía, arbitrariedad. Y clamaron a Dios.
estando ahí tirado en el piso, pisoteado, clamaron a Dios. Y qué bueno es que Dios esté vivo, porque mi Dios está vivo. Yo tengo que testificarle a todos ustedes y al mundo entero que mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Yo sirvo a un Dios vivo. Mi Dios mira, mi Dios oye, mi Dios habla, mi Dios actúa, mi Dios sana, mi Dios salva, mi Dios provee, mi Dios bendice, mi Dios protege, mi Dios da paz. Ese es mi Dios. Y el pueblo de Israel sabía quién era el verdadero Dios y clamaron al verdadero Dios. Hay quienes están diciendo: pero pastor, yo todos los días le pido a la Virgencita María, y le pido a los santos, y le pido al Cristo Moreno, y al Cristo de Uruguay, y al Cristo de Lourdes, y al Cristo de la Puerta, y al Cristo de los terremotos, y no sucede nada. Es que le estás pidiendo a un falso Cristo. Le estás pidiendo a personajes que no pueden sanar ni salvar, porque el único que puede salvar es el Señor Jesucristo. Porque hay un solo nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A todos los sedientos el Señor le dice: venid a las aguas. En el último y gran día de la fiesta religiosa, el Señor veía los corazones disecados, vacíos, con una religiosidad oxidada, mecánica, artificial. Porque eso es lo que se han convertido la mayoría de grupos religiosos. Y aún grupos evangélicos, hermano, es una sequía, es una mortandad. Parece una empresa, parecen, hermanos, clubes sociales, cementerios, frialdad. Ya no se manifiesta el Dios vivo, ya no se siente esa paz, ese gozo, porque Dios ya no está. Y el Señor, sabiendo que le iban a matar, que querían matarle, no pudo soportar y alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. El pueblo lloraba, el pueblo sufría, el pueblo gemía. El enemigo era más poderoso, el enemigo estaba totalmente armado, pero el pueblo clamó. Eso es lo que marca la diferencia. Dile al que está a tu lado: ha llegado la hora que clames. Dile al que está a tu lado: ha llegado la hora de que clames. Si tú clamas, verás maravilla. Si tú clamas, verás el milagro. Si tú clamas, verás cosas sobrenaturales. Adoraman Samalahaya. El Dios del cielo está esperando que su gente le clame, que su pueblo le clame. Si usted clama, Dios desciende. Si usted clama, Dios envía ángeles. Si usted clama, Dios le va a hablar. Si usted clama, Dios hará el milagro. Ha llegado la hora de clamar con toda la fuerza. Ha llegado la hora de clamar como clamó Ana, con una agonía del corazón, un clamor que traspase los cielos, un clamor que traspase hasta el tercer cielo. Y gloria a Dios que ese día, en esa etapa, el clamor Dios lo oyó. Lo que Dios estaba esperando para actuar, inmediatamente Dios envía a un profeta, porque todavía hay profetas. Los profetas no se han extinguido, ni durante la gran tribulación habrá escasez de profetas. Habrá palabra profética. Dios siempre tiene sus mensajeros, verdaderos mensajeros, no paja seca, no paja amarilla, no paja llena de parásitos, sino palabra de vida, palabra de poder, palabra de bendición. Y es por eso que Dios le envía un mensajero al pueblo, un predicador
y más que predicador, un profeta lleno del Espíritu de Dios, a darle un mensaje al pueblo. ¿Sabe por qué llegan predicadores a las ciudades y a los pueblos? ¿Sabe por qué han llegado predicadores a Barranca? Porque Dios veía que Barranca lloraba. Dios veía que el norte chico sufría. Dios veía que Satanás se había adueñado de estos pueblos, que no había palabra de Dios, no había mensajero de Dios, pero había gente que lloraba, había gente que gemía, había gente que decía: Dios, ¿dónde está? Dios, ayúdanos. Y es por eso que llegaron los predicadores, es por eso que llegaron los verdaderos mensajeros de Dios, para darle agua fresca al sediento, para darle, hermano, declaración de libertad a los esclavos. Como lo dijo el Señor: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir la vista a los ciegos, a poner en libertad a los presos. Cuando llega un predicador a tocar la puerta de tu casa, cuando llega un verdadero hombre de Dios a hablarte, ya sea por la radio, por la televisión, por un medio de comunicación, es porque Dios tiene la intención de ayudarte. Es porque en algún momento de tu vida has dicho: Dios, ya no puedo más, ayúdame. O has dicho: Dios, ¿dónde estás? Dios, cámbiame, Dios, haz algo. Porque no es casualidad que el día de hoy estés escuchando esta palabra. Esta palabra es la respuesta del Dios del cielo. Tú que has estado diciendo: Dios, háblame, Dios, háblame, Dios, ¿dónde está? Dios te está hablando a través de este mensaje en este estadio el día de hoy, a ustedes que están aquí en este lugar y a los que están conectados a través de los medios de comunicación. Tú que estás oyendo este mensaje, Dios te está hablando a tu vida. Dios quiere que tú recuerdes lo que Él ha hecho. Dios quiere que recuerdes que Él es el mismo, el que le dio la vista al ciego Bartimeo, el que resucitó al muerto de 4 días llamado Lázaro, el que resucitó a Dorcas, el que le dijo a aquel joven paralítico: joven, a ti te digo, tus pecados son perdonados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y al instante fue sanado. Aleluya. Luego de enviar al predicador, el Señor le envía un ángel. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios ya decidió salvar al pueblo. Ya Dios decidió salvar a la nación. Ahora necesita los instrumentos. ¿Dónde están esos instrumentos? ¿Dónde están los que dicen: heme aquí? ¿Dónde están los que dicen: aquí está mi vida? Aquí están mis labios. Aquí está mi corazón, mi ser, mi cuerpo, mis manos. El Señor tiene un plan de salvación. Pero ahora necesita líder. Hermanos amados, hay una escasez de líderes, mejor dicho, de verdaderos líderes, escogidos por Dios, no por los hombres, levantados no por los hombres, sino por Dios. ¿Usted sabe por qué hay una crisis moral en las naciones? Porque hay crisis de liderazgo en las religiones. Hay quienes dicen: ¿por qué hay tanta corrupción en los líderes políticos por el mundo entero? Y si hay corrupción en los líderes políticos del mundo entero, hermano, es porque no ha habido formación en la sociedad. No ha habido valores, principios, enseñanza, ejemplos a seguir, instrucción. La sociedad está sin líderes. Y es por eso que los líderes que vemos por todos los sectores de la sociedad
están llenos de corrupción y acaban presos. Y la raíz está allá, que las religiones no tienen líderes levantados por Dios, no son hombres de Dios, no son instrumentos de Dios. Y lo que voy a decir quizás algunos se molesten, pero no me importa porque es verdad. La gran mayoría de los líderes religiosos no son de Dios, no tienen a Dios, no son hijos de Dios. Hay quienes dicen: usted me está criticando, me está atacando a los santos profetas y siervos de Dios. Yo no estoy atacando a los santos siervos profetas de Dios. Estoy desenmascarando a los sinvergüenza, lobos con religión, lobos que violan niños detrás de una túnica sacerdotal, y pastores adúlteros y acosadores, amantes del dinero y del poder. Ellos son los culpables de que el pueblo no tenga palabra de Dios, de que el pueblo esté descarriado, descuidado. Porque quienes Dios le encomendó supervisar, velar, pastorear a las ovejas, están corrompidos. No hay líderes. Y los que hay son los verdaderos líderes de Dios. Son muy pocos. Son muy pocos. El pueblo estaba corrompido, descarriado, porque había una crisis de liderazgo de hombres de Dios. Amado pueblo de Dios, faltan hombres de Dios verdaderos, faltan mujeres de Dios verdaderas. Lo que este mundo más necesita no es más doctores, no es más abogados, no es más ingenieros, no es más científicos, no es más policías, es más hombres de Dios. Necesitamos Gedeones. Y Dios miró a un hombre llamado Gedeón, lo estaba observando, lo conocía, un hombre del campo, un hombre sencillo, un hombre trabajador, un hombre que ni siquiera estaba en la ciudad, pero Dios lo conocía, porque lo importante es que Dios te conozca, aunque los hombres te ignoren, aunque los hombres te desprecien, aunque los hombres te tachen, te descalifiquen, eso no te interesa. Porque cuando Dios tiene un plan con tu vida, nada ni nadie podrá impedirlo. Cuando Dios ha puesto la mirada en ti, cuando Dios dice lo necesito, cuando Dios dice a ella la voy a llamar, a él lo voy a enviar, a él lo voy a usar. Aunque la sociedad de envidiosos ponga el grito en el cielo, no van a lograr impedir el plan de Dios. El plan de Dios no puede ser anulado. El plan de Dios no puede ser abrogado. Si Dios tiene un plan con tu vida y tú te mantienes fiel, un día dirás: gracias, Señor, porque se concretó el plan con mi vida. Tus promesas se hicieron realidad. A quienes les gusta brillar delante de los hombres, pero Dios los conoce. Dios sabe que hablan mentiras. Dios sabe que no son sinceros. Dios sabe que tienen pecados ocultos. Prepárese, pueblo, que pronto llega la hora cuando Dios va a correr el velo y muchos que parecían grandes hombres de Dios, Dios le va a sacar a la luz pecados horribles, nido de cucarachas y de ratas. Pero también Dios va a correr el velo y muchos que eran vistos mal, Dios dará testimonio que son verdaderos hijos de Dios, que son verdaderos hombres de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y Dios estaba mirándolo a Gedeón y envió un ángel, y el ángel se presenta y le dice: varón esforzado y valiente. Y se lo dice no porque era un ángel muy educado, que le gustaba saludar así, sino porque realmente Gedeón era esforzado y valiente. Y le dice: Dios está contigo. Oh, gloria a Dios. ¿Qué importa que no tengamos nada ni a nadie? Pero si Dios está conmigo,
soy más que vencedor. Dios está contigo. Y se lo está diciendo el mismo Dios. Porque a veces la gente que no te conoce, que creen que eres un ángel, dicen Dios está contigo, Dios está contigo. O porque usted sabe fingir mucho. Se hace la muy santita y mansita y es una bruja mala. Pastor, usted me está atacando a mí. ¿Y cómo sabe que eres tú? Porque yo soy así, bruja mala. Tú lo has dicho. Tu propia boca te ha condenado. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero que el mismo Dios te diga, Dios está contigo. Que un ángel del cielo o un hombre de Dios verdadero te diga, Dios está contigo. Esa es la honra más grande. Hay gente que busca que todo el mundo diga que Dios está con ellos. Se autotitulan profetas de Dios, se autotitulan apóstoles de Dios, se autotitulan grandes siervos de Dios, se autotitulan querubines, serafines. Pero lo que importa es lo que diga Dios de ti. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Porque Dios no escoge a los relajados y cobardes. ¿Dónde está ese pueblo esforzado y valiente? ¿Dónde están esos gedeones y esas gedeonas? ¿Dónde están? No los veo. Los veo sentados. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos gedeones? Que saben que son esforzados y valientes. Y que saben que Dios está con ellos. Hermano, cuando usted tiene la convicción de que Dios está dentro de ti, no le tienes miedo a nadie. No le tienes miedo a los cabezones Goliat. No le tienes miedo a los Caifás con su poder religioso, ni a los Pilatos con su poder político, ni a los Amanes con sus disposiciones y ordenanzas de exterminio contra ti. No le tienes miedo ni al mismo diablo, porque tú tienes la seguridad de que Dios está contigo. Si Dios está contigo, di amén. Algunos dan un amén sin fuerza, porque tienen dudas. Pero si Dios realmente está contigo, di amén. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? ¿Dios está contigo? Entonces, ¿por qué le permites a Satanás que te esté dando de patada? ¿Por qué permites a Satanás que se esté enseñoreando de ti y de los tuyos? Eso es lo que en otras palabras le está diciendo el ángel. Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Le está diciendo, llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora de ponerte en acción. Llegó la hora de actuar. Llegó la hora de levantarte. Llegó la hora de liderar al pueblo de Dios. Llegó la hora de defender al débil. Llegó la hora de vencer a los opresores, de echarlos fuera. Llegó la hora de restaurar tu hogar, de restaurar tu matrimonio. Si Dios está contigo, basta ya de estar jugando con el trigo. Ya no es tiempo de estar con el trigo. Hay algo más importante que estar ahí moviendo el trigo. Y es hacer la obra de Dios. Y es salvar a tu hogar y a tu familia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gedeón le dice al Señor, abreviando, pero Señor, si tú estás conmigo y con nosotros, ¿por qué estamos invadidos por los extranjeros? ¿Por qué los malvados nos están pisoteando y robando? ¿Sabe por qué?
Por el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la gente no se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque no habían clamado. Pero ahora ya se han arrepentido. Y ahora han clamado. Y lo mira Gedeón. Dios lo mira fijamente. Y le dice: ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? ¿Sabe quién lo está enviando? Dios. Anda con la fuerza que tú tienes. Porque el Señor nos usa con nuestras capacidades humanas. Él bien sabe que ni tú ni yo somos ángeles. Ni tú ni yo somos superdotados. Él sabe que somos solo hueso, con carne. Que somos mortales, con limitaciones y debilidades y hasta errores. Pero si tenemos un corazón de fe, si tenemos un corazón que confía en Dios y se le servimos y le buscamos y nos apoyamos en Él, Dios nos va a dar victoria. Porque el que va a hacer la obra no eres tú, es el Señor. Pero así como soy, así como eres, con mis errores, con tus errores, Dios te va a pulir, te va a perfeccionar, te va a cambiar. Así que deje de decir: yo no sirvo, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé, quisiera, pero yo me conozco, me falta, no tengo las capacidades. El Señor dice: no temas, yo estoy contigo, varón esforzado, valiente, ve, anda con la fuerza, yo te daré la victoria en la batalla. Ahí voy a hacer el milagro. Pero si no vas a la batalla, no habrá milagro. Pero es que yo, si voy a la batalla y me gana el enemigo, mejor no voy. Justamente por eso que no vas. Porque no cree que vas a ganar. Pero ha llegado la hora de levantarse. Ha llegado la hora de ponerse de pie. Ha llegado la hora de ponerse en acción. Ha llegado la hora de decir: Satanás, lárgate ya de mi vida. Satanás, te ordeno que salgas de mi casa, que salgas de mi familia, que salgas ya de mi congregación. No puedo vivir así. Basta ya de vivir en ese conformismo, en esa mediocridad. No podemos vivir derrotados. No podemos vivir entibiados. No podemos vivir así. Así no se avanza. Dios te dice: yo estoy contigo. Y si tú sientes a Dios como David lo sentía, David sentía a Dios. Él no era miembro del ejército. Él ni siquiera era el soldado último del ejército. Él ni siquiera era soldado raso del ejército. Pero tenía algo, él sentía a Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. Y él llega de casualidad, humanamente hablando, al campo de batalla. Fue a darle alimento a sus hermanos y a servirles. Y ve la escena cuando un gigante llamado Goliat está blasfemando contra Dios y burlándose del pueblo de Dios. Y Goliat decía: quiero un hombre que pelee conmigo. Y si yo lo venzo, todos ustedes serán mis esclavos. Y si él me vence, todos nosotros seremos sus esclavos. Y nadie se atrevía a enfrentar a Goliat. Ni el de allá, ni el de allá, ni el de allá, ni el de allá, ni el de allá. No había nadie. ¿Por qué? Porque nadie tenía la seguridad de que Dios estaba con ellos. Pero ahí había un pastor de ovejas, lleno de dinamismo espiritual, de fuerza y de fe, que alababa a Dios. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, sabe que lo tiene. Siente el poder.
siente la unción, siente el fuego, siente la investidura. Y eso es inconfundible. Y David sabía quién estaba con él. Y David fue y se presentó ante el rey y le dice al rey: tu siervo irá y se enfrentará a Goliat y lo vencerá. Y el rey vio una seguridad, una convicción. Porque no podemos ser líderes con miedo. No podemos ser líderes de Dios sin fe en Dios, sin confianza en Dios, teniéndole miedo al pecado, a los demonios o a la mundanalidad o a decir las cosas como son. No podemos ser profetas de Jehová, predicadores de Jehová, teniendo miedo a dar el mensaje de Jehová. Porque para eso recibimos una investidura de poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de poder, Espíritu de sabiduría, Espíritu de lo alto, fuerza del cielo. Y cuando eso es así, usted siente en los poros de su cuerpo el Espíritu de Dios y sabe que Dios está con uno. Y David le dice al rey: yo no soy un veterano de guerra, no soy un soldado. Porque el rey le dijo: tú no tienes experiencia en el campo de batalla. Y David le dice: ¿cómo que no tengo experiencia? Tu siervo estaba en el campo y de repente venía un león o venía un oso a llevarse un corderito, y yo salía detrás del oso de león, no le tenía miedo. Y cuando el oso de león me miraba, el oso de león se venían para matarme, y yo me le enfrentaba, y Jehová me libraba de la garra del oso y del león. Y ese Dios que me ha librado de las garras de esas bestias, me librará hoy día de las garras de Goliat. Porque Dios está conmigo. Y es por eso que le autorizaron ir al campo de batalla. ¿Dónde están esos David que pueden decir: Dios está conmigo, yo voy? No los escucho. Yo voy. ¿Dónde están esos David? ¿Dónde están esas Davinas que puedan decir: Dios está conmigo, yo voy? Yo voy. Santo es la gloria. Santo es la gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gedeón le dice al Señor: Señor, yo soy pequeño, yo no soy importante. Y eso es lo que a Dios le gusta escuchar. La humildad, hermano. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y el Señor le dice de nuevo: ciertamente yo estaré contigo. ¿Me escuchaste? No han escuchado, creo. Ciertamente yo estaré contigo. ¿Has escuchado? Dios te dice a ti con toda seguridad: yo estaré contigo. Y derrotarás a los enemigos. Y Gedeón lo creyó. Versículo 25. Y aconteció que en la misma noche el Señor le dijo: Gedeón, manos a la obra. Porque esto no es juego. Esto es para actuar. Esto es para actuar ya. Es verdad que hay que orar, hay que ayunar, pero también hay que actuar. No podemos estar mirando la inmundicia, el pecado, la maldad, la obra de las tinieblas, y solo mirar y orar, mirar y orar.
No, hay que orar, pero hay que ir allá donde está la bestia y derribarla. El Señor le dice, escuchen todos atentos, no se distraigan. Mire lo que le dice el Señor. Recuerde, los enemigos madianitas han invadido el país. Se están adueñando del país. Le están robando su riqueza. Los tienen arrinconados. Los tienen asustados. Además, ¿sabe lo que han hecho? Han levantado altares para adorar a sus dioses falsos. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando un ejército de un país vencía a otro país, entonces el ejército ganador destruía a los dioses del ejército perdedor y levantaba en alto, en altares, a los dioses de su ejército vencedor. Y con eso le estaban diciendo a los vencidos, nuestros dioses son más poderosos que los ejércitos que hemos derrotado. Y los derrotados, cuando veían que habían destruido a sus dioses y que ahora habían otros, el mensaje ¿cuál era? Tus dioses no sirven. Tu religión no sirve. Tus dioses están muertos. Y cuando los madianitas logran invadir al pueblo de Dios y se meten a su territorio y levantan altares para adorar a Baal y a la diosa falsa que servían, lo que estaban diciendo, ¿sabe qué es? Jehová está muerto. Jehová, el Dios de ustedes, los hijos de Dios, no tiene poder. Baal sí tiene poder. La diosa que servimos nosotros es la poderosa. Y una forma de burla era levantar ese altar. Y ese altar, hermano, hizo que muchos que eran hijos de Dios creyeran la mentira de que Baal era más poderoso que Jehová, creador del universo. Y se volvieron adoradores de Baal y adoradores de Astaroth y adoradores de Moloch y adoradores de dioses falsos. Y por eso que dejaban a Jehová, porque pensaban que Jehová ya no salva, ya no sana, ya no provee, ya no ayuda. En cambio esa diosa sí me ayuda. Vamos para allá. Por eso que hay mucha gente que abandona sus religiones para ir a buscar brujos, chamanes, curanderos. Y van a buscar al brujo norteño, o al brujo sureño, o al brujo amazónico, o al africano, o a la macumba, o la santería, o el vudú. Porque dicen, mi religión no tiene poder. Tu religión no tiene poder, pero Jesucristo tiene todo el poder. Cuando se levantó ese altar a Baal, el mensaje de Satanás era ese: Dios también está derrotado. A Dios nadie lo derrota. A Dios nadie lo vence. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la gloria. Y ahora llegó la hora de la liberación. El país estaba esclavizado por invasores de carne y de hueso, y por el rey de Madián de carne y de hueso. Pero detrás de ellos había una fuerza espiritual demoníaca. ¿Quién estaba ahí? Satanás y los demonios. Y ahí estaban en pleno territorio de Israel un trono, un altar de Satanás y los demonios. Como diciendo, Satanás,
al pueblo de Dios, los he dominado, los he derrotado. Y hay muchas familias que Satanás está metido en su casa y tienes un hijo borracho ahí. Satanás se burla y te dice: mira, ¿dónde está tu Dios? Tengo a tu hijo borracho. Y mira ahí tu hija que tiene sexo con uno y con otro. ¿Dónde está tu Dios? Yo tengo el control, dice Satanás. Y mira cómo está tu matrimonio, un infierno. Yo te he derrotado. Y mira la enfermedad, y mira la pobreza, y tú mismo estás en pecado. Yo soy más poderoso que el Dios de la Biblia. Pero hoy día, usted va a conocer al Dios de la Biblia. Va a conocer al Todopoderoso. El Señor le dice a Gedeón: llegó la hora de liberar al país, de la liberación espiritual, y luego viene la liberación de esos extranjeros. ¿Qué hago, Señor? Anda donde está el altar de Baal, donde está el altar de esa diosa falsa, y derríbalo, destrúyalo, derrúmbalo. Pero, Señor, si yo hago eso, me van a linchar. Esto va a originar una guerra. Van a venir los invasores a hacerme pedazos y hacer pedazo a la nación. El Señor le dice: te he dicho que vaya y derribe el altar de Satanás. ¿Cuántos quieren ir a derribar el altar de Satanás? Y Gedeón fue, por eso que es un hombre valiente, y fue allí donde estaba el nido de cucarachas, el nido de ratas, el nido de demonios, porque ahí es donde tenemos que apuntar, donde está el centro del poder del mal. Es ahí. Hay que ir a la cabeza, hay que atacar al cabecilla. Usted sabe que la policía, para vencer al narcotráfico, ellos saben, si capturamos solo a los vendedores, a los distribuidores, no vamos a acabar con este problema. Para acabar con el problema, tenemos que capturar a los cabecillas, a los peces gordos de la mafia. Igual es en el ámbito espiritual. Hay que ir a apuntar a donde está el trono del mal, donde está la sede del pecado, donde está el trono de Satanás. Hay que ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay que ir con la comba de la palabra de Dios. Hay que ir con la comba del Espíritu de Dios. Hay que ir con la comba de la sangre poderosa de Cristo. Usted que tiene al diablo metido en su casa, el diablo no se va a ir. Que usted vaya con agua bendita, echarle agua bendita. Que vaya y se compre una imagen de la Virgen María y la clave en la pared. O una cruz con un Cristo de yeso. Satanás no se va a ir. Que usted comience a leer la Biblia. Satanás no se va a ir. Que usted se meta a una religión evangélica. Satanás no se va a ir. Que usted comience a rezar el rosario. Satanás no se va a ir. ¿Sabe cuándo se va? Cuando usted enfrenta su trono. ¿Sabe cuál es el trono? Donde está el pecado. Usted tiene que ir a atacar el pecado. Tiene que demoler el pecado. A mí me tocó hace 35 años ir al trono de Satanás que había levantado dentro de mi corazón. El altar del ateísmo. Y para derrumbarlo hay que arrepentirse. Hay que llorar. Hay que pedir perdón a Dios. La única manera de vencer al pecado es con arrepentimiento. Si usted no saca el pecado, Satanás va a seguir bailando merengue, marinera, guayno.
dentro de su vida y de su casa, de su iglesia. Pero el Señor dice hoy día: párate y derríbame el altar de Satanás. ¿Cuántos van a derribarlo? Hay personas que casi diario me piden consejos y me cuentan un universo de problemas. Y me dice: pastor, ¿qué hago? ¿Qué haces? Lo que hay que hacer siempre. Para que se vaya toda tu maldición, tu ruina, tu desgracia, hay que ir a la raíz. Hay que ir al trono de Satanás. Hay que enfrentar el pecado que estás haciendo. Hay que sacar el pecado de tu matrimonio, el pecado de tu casa, el pecado de tu corazón. Hay que ir. Dice: no, que eso no lo puedo hacer. Entonces sigue arruinado, desgraciado y destruido. Y Satanás seguirá pisoteándote. Pero si tú quieres vencerlo el día de hoy, hoy es el día decisivo. Ay, pastor, es que yo tengo que dejar mi problema con el alcohol. Hoy día tienes que romper eso. Yo tengo problemas con la pornografía. Hoy día tienes que ir al trono de esas ratas apestosas de la pornografía. Mi problema, pastor, es que soy adúltero y mujeriego. Hoy día. ¿Cuál es tu problema? La hipocresía. Hoy día el Señor te saca las 3 máscaras que tienes. Hoy día hay que romper el yugo del pecado. Hoy día hay que sacarlo a los demonios. Si usted le tumba el altar, los demonios ya no tienen nido. Si yo hago un altar aquí, un altar de yeso, de piedra, lo que sea, los demonios dicen: ahí está mi nido, y se ponen ahí encima. Pero si usted destruye los altares, los demonios ya no tienen nido. Si usted saca el pecado, los demonios se tienen que ir. Ya no te van a perturbar. Ya no te van a ahorcar. Ya no te van a tener afligida. Esposo que pateas a tu esposa. Esposo que la humilla, que la gritas, que la ofende, que la tienes amenazada. Hombre casado que codicias a mujeres. Y hombre que manosea a jovencitas. El Señor te conoce, sabe quién eres, fornicando con tu enamorada, siendo miembro de una iglesia. Hoy día hay que derribar ese altar. Hoy día, ¿dónde están esos Gedeones? Esforzado y valiente. Y luego de derribar ese altar, vas a levantar otro altar. Pero ese altar va a ser para adorar a Jehová. Y Gedeón en la noche, mientras todos los pecadores idólatras estaban roncando, Gedeón estaba derrumbando, con la ayuda de un toro que tenía ahí, lo demolió. Y ahora levanta un altar a Jehová. Y en la mañana se levantan los enemigos del pueblo de Dios y ven eso y dicen: ¿qué quiere decir eso? Que Jehová es más poderoso que Baal, que Jehová es más poderoso que Moloc. Sí, Jehová es más poderoso. Los enemigos dijeron: si el pueblo ve eso, estos judíos si ven eso, se nos van a rebelar. Se van a dar cuenta que Jehová es más poderoso que nuestro Dios Baal. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. Que Jehová es más poderoso. Que Jehová es más fuerte. Porque cuando usted entiende y se lo mete bien en el alma que Dios es muy poderoso y más poderoso que Él, usted se le va a levantar a Satanás. Pero si usted sigue diciendo: es que el diablo es muy poderoso,
No se puede uno levantar contra él. La brujería que me han hecho es demasiado poderosa. Es que esta adicción que tengo, me han dicho los expertos, no hay forma de superarla. Es que esto que tengo yo con las mujeres, que no puedo controlarme, me han dicho que eso no se puede controlar. Es muy poderoso. Pero hoy día, usted tiene que meterse en la cabeza que el poderoso es Jesucristo. Que el más poderoso es Dios. Y como Él es más poderoso, hoy día tienes que rebelarte. Hoy día tienes que sublevarte contra las fuerzas del mal. Y en la mañana, los enemigos del pueblo de Dios vieron que el altar de Baal estaba hecho pedazo, quemada, hecha leña la diosa. Y Jehová ahí arriba. Se asustaron, se preocuparon. Y en cambio el pueblo de Dios, que estaba triste, asustado, vieron eso y recuperaron ánimo. ¿Cuántos adoran a Dios? Hoy día en este estadio, Jehová está derribando los altares de Baal, los altares del adulterio, los altares de la borrachera, los altares de la injusticia, los altares de la mundanalidad, los altares de la falsedad. Y está levantando altar para servir, para adorar y alabar al Dios del cielo. Cuando los enemigos vieron eso, dijeron: ¿quién ha hecho eso? ¿Quién ha destruido nuestro altar? A nuestro Dios Baal. ¿Quién ha destruido el altar de Satanás? ¿Quién ha sido? Nadie quería decirle quién ha sido, hasta que llegó la noticia. Ha sido Gedeón, que vive allá, que su papá se llama así, y fueron a su casa a matarlo. Hermano, por eso que los que le predicamos contra el pecado, la maldad, la corrupción, Satanás nos quiere linchar. Satanás se nos mete hasta nuestra casa, enfermando a nuestros hijos, a nuestra esposa, atacándonos por todos lados. Cuando usted ataca a Satanás, Satanás es picón, vengativo. Dice: me has atacado, ¿no? Me ha demolido mi altar, me está desenmascarando. Ahora voy a atacar tu casa, tu familia, tu salud. Te voy a destruir, te voy a desaparecer, te voy a silenciar. Pero si Dios está con nosotros, el enemigo va a venir como un río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera contra él. Satanás dice: te ha levantado contra mí, te me quieres sublevar. ¿Quieres que se libere el pueblo? Te has levantado como un líder, como un hombre de Dios, para acabar con el cautiverio moral y espiritual. Te voy a acabar. Y lo fueron a buscar a la casa. Salió el papá de Gedeón. Dijeron: ¿dónde está tu hijo, que venimos a matarlo? Porque ha destruido el altar de Baal. Y qué bueno que ese papá era igual que su hijo, un hombre valiente, no un cobarde, no un traidor. Porque hay quienes, cuando ven que viene la persecución contra uno, en lugar de ayudarnos, de defendernos como hermanos, nos entregan. Dicen: yo no fui, fue él. Yo no fui, fue él. Él fue el que dijo, él fue el que hizo. El papá de Gedeón dijo: ¿qué cosa hizo mi hijo? Ha destruido el altar de Baal. ¿Y por qué ustedes lo vienen a defender a Baal? Si Baal es Dios, que se defienda solo. A ver, si Baal tiene poder, que lo mate a Gedeón. ¿Por qué ustedes tienen que hacerle el trabajo a él? ¿Sabe por qué? Porque ese no es Dios. Porque ese no tiene poder. ¿Dónde están esos hombres de Dios
que defienden a los otros hombres de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Alabado. Acuérdese que Sansón se enfrentó a los filisteos y los derrotó y se metió en una cueva. Y luego vinieron sus paisanos judíos. Le dijeron: Sansón, ¿para qué te metes a pelear con los filisteos? Ahora nos quieren linchar también a nosotros. Sansón, lo sentimos mucho, pero te tenemos que entregar. Sus propios hermanos, en lugar de estar agradecidos que Sansón estaba peleando por ellos, ¿sabe lo que le hicieron a Sansón? Sus propios consiervos le amarraron la mano, lo amarraron y lo sacaron para que los filisteos lo maten más rápido. A veces quienes pensamos que nos van a respaldar en la batalla y en la lucha, nos dejan solos. O peor aún, nos traicionan. Pero hay un Dios que no te deja. Hay un Dios que no te traiciona. Porque todos son tus amigos mientras no hay guerra contra ti. Pero cuando viene la avalancha, dicen: bueno, tu problema, yo me voy. Pero es que es un verdadero amigo. Dice: tu problema es mi problema. Tu batalla es mi batalla. Tu lucha es mi lucha. Y Sansón, en ese rato, amarrado por sus amigos para que no se defienda, lo entregaron, lo traicionaron. Pero vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y rompió esa soga que lo habían amarrado y peleó como un león. Es que cuando el hombre te abandona, Dios no te abandona. Y ya voy a acabar, hermano. Ya acabo. Unos instantes más. Gloria al Señor. Pero hoy día tengo que dar doble mensaje, porque en la mañana no lo di. Gloria a Dios. Pero ya acabo. Mire, hermano, Gedeón hizo lo que Dios le dijo. Destruyó el altar de Satanás. Pero ¿sabe lo que pasa? Se le levanta una avalancha. Venía todo el ejército de los madianitas a buscarlo. Y venían los amalecitas a buscarlo. Todos los ejércitos del mal venían a buscarlo a Gedeón. Imagínense, él solo, rodeado de un montón de ejércitos que venían a hacerlo polvo, a triturarlo, porque fue el único que se atreve a meterle la comba al trono de Satanás. Hay quienes dicen: no, yo no me meto, yo no voy a actuar, yo de aquí nomás. Hay que tener cuidado. Cuando Satanás sigue tomando dominio y control y avanzando y avanzando y avanzando. Dios sabía que si Gedeón rompía el altar a Satanás, iban a venir miles a quererlo matar. Sí. Eso iba a originar una guerra terrible. Sí. Eso es lo que Dios quería. Que el enemigo se levante. Como que Dios le dice a Gedeón: métele el dedo en la llaga para que vengan contra ti. Y cuando venga el enemigo contra ti, yo lo voy a pisar. Lo voy a acabar. Y en ese momento que Gedeón, hermano, estaba rodeado de todos esos ejércitos, el momento más peligroso de su vida, el momento más terrible de su vida, el momento más espantoso. Y vea que lo que Gedeón hizo, quizás algunos dirán: oye, Gedeón, pero qué falto de sabiduría eres. Tú te has metido en ese problema. Tú has despertado a las fieras. Pero no fue Gedeón, fue Dios. Porque a veces Dios hinca las fieras porque las quieres desaparecer ya. Y en ese momento que Gedeón estaba solo, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que descendió el Espíritu de Dios sobre él.
descendió el poder de Dios sobre la vida de Gedeón para darle fe, para darle confianza, para darle valor, para darle sabiduría. Eran varios ejércitos de naciones contra un solo hombre, pero ese hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Y usted, lleno del Espíritu de Dios, es más poderoso que muchos ejércitos que se levantan contra ti. Y en ese momento él tocó un cuerno que era una trompeta de esos momentos, hermano. Y cuando suena la trompeta, los que estaban en los alrededores escucharon el sonido de la trompeta. Y por el tipo de sonido y por la presencia de Dios que había en ese sonido, los que amaban a Dios, los que eran de Dios, sintieron algo en su corazón. Sintieron que el sonido de esa trompeta era un sonido de Dios. Era una convocatoria de Dios. Era un llamado de Dios que le decía: pueblo de Dios, levántense. Pueblo de Dios, únanse. Pueblo de Dios, únanse a Gedeón. Llegó la hora de levantarse contra el enemigo. Llegó la hora de aplastar a las fuerzas opresoras, invasoras. Y todos los que se sintieron motivados por esa voz de Dios a través de esa convocatoria, corrieron. Y Gedeón, que quizás en un momento el Dios le diría: Gedeón está solo. De repente Gedeón veía que por allá venía un batallón diciendo: Gedeón, estamos contigo. Y de allá venían otros: Gedeón, estamos contigo. Y de allá otros diciendo: Gedeón, estamos contigo. Gedeón, el diablo está viniendo, una avalancha. Viene una avalancha contra ti, Gedeón. Una avalancha del infierno. Pero no estás solo. Aquí está el Espíritu de Dios. Y aquí hay hombre de Dios, siervo de Dios. Yo no sé dónde están esos siervos de Dios, ese pueblo de Dios que dice: aquí está mi vida.